Queridos amigos, estamos viviendo un acontecimiento histórico, una riña que jamás se había visto entre dos países hermanos como lo son Ecuador y México. Sin embargo, la historia está llena de eventos sin precedente y hoy tenemos uno que trascenderá generaciones de la historia de la diplomacia mundial, nada más y nada menos que la intromisión de las fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada de México en Quito. Quédate porque te lo cuento todo aquí en Politics Intro. De la historia. La historia de las relaciones de México y Ecuador ha sido única y largamente fraternal. Para que te des una idea, las relaciones bilaterales remontan a 1837, cuando tras la desintegración de la Gran Colombia en 1830, Ecuador consuma su proceso de independencia y 7 años más tarde envía a su primer plenipotenciario a México, el general Manuel Antonio Luzárraga, sobrino político del entonces presidente de Ecuador, Vicente Rocafuerte, a lo que México acredita su primer consulado en América del Sur en la ciudad de Guayaquil al año siguiente, en 1838. O sea, ve la importancia nada más de esto. El primer consulado de México en América del Sur fue en Ecuador. Pero espérate, ¿a que no saben quién fue el expresidente Vicente Rocafuerte? Fue nada más y nada menos que el representante de México ante el Reino Unido en 1824. Así es, el expresidente ecuatoriano fue un diplomático mexicano y no cualquiera. Estamos hablando del primer país europeo en reconocer a México. O sea, México y Ecuador son lo que llamamos en México uña y mugre, desde el principio de su existencia. Desde entonces, y como todo hermano, ha habido momentos muy gratos en la historia, como este que te cuento, y momentos de tensión, como cuando el expresidente García Moreno apoyó la invasión francesa a México y desconoció al gobierno de Benito Juárez. Del comercio. Remontando a un momento más reciente en la historia, en el aspecto comercial realmente no hubo un avance significativo hasta la década de los 70. Por ejemplo, en 1971, México otorgó asesoría y fiscalización gratuita al Ecuador para la construcción de su primer oleoducto, hecho que significó para ese país el principio de la expansión de la producción y comercialización de su petróleo. En lo que respecta a la inversión directa de México en Ecuador en 2023, esta fue de tan solo $6.8 millones, 82% menor que en 2022, cuando se reportó una inversión de $37.3 millones. Esto según un reporte de la Cámara de Industrias y Producción elaborado con información del Banco Central del Ecuador. En cuanto al balance comercial neto entre ambos países, este se elevó a $368 millones en 2023, lo que representa una participación de Ecuador del 0.1% en las exportaciones de México y una del 0.038% en las importaciones. Como ves, el intercambio comercial entre los dos países continúa siendo relativamente mínimo. Sin embargo, otra cifra significativa es la de las remesas. Las remesas de Ecuador hacia México alcanzaron en 2023, según las cifras del gobierno de México, los $188 millones contra los $14.1 millones de México a Ecuador. Esto se explica por dos razones. La primera es la dolarización del país ecuatoriano y la segunda, el hecho innegable de que se ha convertido en un paraíso de lavado de dinero de los grupos criminales mexicanos debido a dicha dolarización. También ha habido varias visitas de Estado de presidentes mexicanos a este país, siendo la última la visita de Enrique Peña Nieto en 2014. Así como los mandatarios ecuatorianos han visitado México, destacando la visita del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la ceremonia de cambio de mando presidencial de México, en que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta. Ya con las bases de esta relación bilateral, ahora sí, entremos en materia. De los precedentes. Tenemos 5 precedentes que son de crucial importancia para entender la crisis que culminó con la entrada de las fuerzas policiales ecuatorianas a la Embajada de México. Primer precedente. El primer precedente se remonta a una situación de crisis interna en el Ecuador. Todo comienza cuando el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, toma protesta el 15 de enero de 2007. En ese momento, Lenín Moreno fue electo como vicepresidente y binomio del presidente Correa, reeligiéndose en 2009 para un segundo periodo que terminaría el 24 de mayo de 2013, año en que Lenin decidiría no participar en las elecciones, renunciando así a la vicepresidencia. Sería entonces que Jorge Glass se convertiría en su sucesor y vicepresidente del Ecuador hasta 2018. Pero a ver,
Si el periodo correísta fue hasta 2017, entonces ¿por qué Jorge Glass fue vicepresidente hasta 2018? Cuando Lenín Moreno regresa a la política ecuatoriana para hacer su campaña presidencial, la convención del movimiento de izquierda Alianza País, al cual pertenecía también Rafael Correa, elige como candidatos a la presidencia a Lenín Moreno y a Jorge Glass para fungir nuevamente como su candidato a la vicepresidencia. Fue entonces que Jorge Glass sería reelecto vicepresidente del Ecuador en 2017. Sin embargo, esta vez el chiste le duraría poco. Ese mismo año, el ya presidente Lenín Moreno se enfocaría en el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ese era su lema, y ante las prontas acusaciones en que se vio implicado Jorge Glass, al principio del mandato de Lenin, uno en el caso Odebrecht y dos por la adjudicación del contrato de explotación petrolera del campo Singen el 2011, cuando Glass era ministro de Sectores Estratégicos, ese mismo 3 de agosto de 2017, el presidente Lenin le revocó de sus funciones sin por tanto haberlo destituido. Es importante mencionar que desde 2017 el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra como refugiado en Bélgica denunciando que los funcionarios de su gobierno son víctimas de lawfare o persecución política judicializada. Después de esto, la Fiscalía presentó la denuncia formal de Glass ante la Asamblea Nacional y de aprobar la Asamblea el procesamiento de dicha denuncia, los cargos penales procederían. Y así fue como pasó. Jorge Glass anunció que utilizaría sus días de vacaciones correspondientes a 2 meses para enfrentar la prisión preventiva. Sin embargo, estos no le serían suficientes y tras 90 días de ausencia en el cargo, el presidente anunció la pérdida del mismo al cumplirse el plazo de 90 días por falta temporal. Esto sucedió el 3 de enero de 2018. Después de una serie de vaivenes sobre la puesta en libertad condicional del ex vicepresidente en 2022, el juez Emerson Curipayo le concede esta última a Jorge Glass en lo que realiza su trámite de prelibertad para, en lugar de pasar 8 años en prisión, le se ha concedido pasar tan solo 6 que ya llevaba, lo que desata otro escándalo de proporciones mayúsculas. Este escándalo se llama el caso Metástasis y ha puesto bajo acusaciones penales a más de 31 funcionarios del Poder Judicial y el cual es el más grande de la historia del Ecuador y que terminó por salpicar a Jorge Glass. ¿Cómo? Según el Los Angeles Times, la fiscal general Diana Salazar acusa a una red de corrupción en el sistema judicial, la cual protege al narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias El Capo. ¿Y qué tiene que ver Norero con todo esto? Bueno, pues según la fiscalía se filtraron una serie de audios en que Norero ordenó sobornar a funcionarios del sistema judicial para la liberación de Jorge Glass con $250,000, mencionando que el pago es un favorcito y que se le cobrará cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Hoy el juez Curipayo fue destituido y se encuentra en prisión preventiva, procesado como parte del caso Metástasis. El segundo precedente. El segundo precedente es el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. El asesinato fue orquestado, según la Fiscalía, por la banda Los Lobos, una de las principales bandas criminales de Ecuador que tienen nexos con cárteles mexicanos. Según el periódico El País, un testigo protegido de la Fiscalía dijo que esto le permitiría al grupo delictivo subir de grado en la ciudad de Quito, así como le daba manejo de cárceles, rebaja de penas y la salida de prisión de algunos de sus miembros, sin especificar cómo iba a suceder esto. Hasta ahora hay 13 miembros vinculados al asesinato material del candidato, 6 de los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades y asesinados en prisión el 7 de octubre del mismo año, y que eran de nacionalidad colombiana. Además, existe una segunda carpeta de investigación clasificada en que la Fiscalía coopera con el FBI para averiguar quién es el autor intelectual y sus razones detrás de este atentado, por lo que hay que retener en mente que Estados Unidos también juega un rol importante en esta crisis. El tercer precedente. El tercer precedente es nada más y nada menos que el asilo político de Julian Assange, quien permaneció 7 años en la embajada ecuatoriana en Londres. Este precedente es fundamental para la comparativa tanto jurídica como de intereses políticos que se desarrollan en ambas crisis, una en que Ecuador es el anfitrión y otra en que es el agresor. El cuarto y quinto precedentes. El cuarto precedente tiene que ver con la tradición de asilo político de México. En efecto, México es un país con larga tradición de asilo político.
desde el acogimiento de Trotsky tras la muerte de Lenin hasta la Segunda Guerra Mundial, en que los diplomáticos mexicanos emitían documentos falsos con tal de ayudar a la gente de la comunidad judía a huir, así como el famoso caso de los 500 niños de Morelia que fueron acogidos durante la Guerra Civil Española. Esto nos lleva al quinto y último precedente. En el gobierno de López Obrador, la línea de asilo político ha continuado. Sin embargo, mediáticamente ha tenido un enfoque en la izquierda latinoamericana, pues durante su gobierno se ha concedido asilo político a personas de muy alto nivel de los gobiernos izquierdistas, como el expresidente boliviano Evo Morales o la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, incluso a varios funcionarios de gobierno de Correa, entre ellos el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Bueno, pues cuando Jorge Glass sale en libertad condicional, acude a la Embajada de México en la ciudad de Quito pidiendo su ingreso y salvaguarda y expresando temor por su seguridad y libertad personal el 17 de diciembre de 2023. Ahora, si bien estos casos se toman con seriedad y el proceso de asilo político es estrictamente confidencial y discrecional, de acuerdo con el reglamento interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el aspecto más importante para el solicitante de asilo suele ser la compatibilidad de la ideología política, la cual por lo regular va de la mano con la del gobierno al que se le está solicitando el asilo. En este caso, los funcionarios del gobierno de izquierda del correísmo se asilan en el México de izquierda obradorista, no en la Argentina extrema de la derecha de Milei. Por lo que la solicitud de asilo presentada por Glass recuerda al caso de la exministra correísta María de los Ángeles Duarte, condenada también en el caso Sobornos, quien durante cerca de 2 años y medio estuvo alojada junto a su hijo menor de edad en la residencia del embajador de Argentina a la espera de que el gobierno de ese país resolviera su solicitud de asilo. A finales de 2022, el gobierno del entonces presidente peronista Alberto Fernández le concedió el asilo, pero el ejecutivo del presidente ecuatoriano conservador Guillermo Lasso le negó el salvoconducto, por lo que la exministra salió de Ecuador sin que las autoridades locales se percataran hasta llegar a Venezuela. Ahora sí, estamos ya bien armados para entender qué fue lo que pasó en la crisis. La crisis comienza cuando el 1 de marzo Ecuador solicita al gobierno de México entrar a la embajada para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien en febrero perdió una apelación en contra de una orden girada por un juez dictándole prisión preventiva. Nótese que esta orden se giró un mes después de que Glass pidiera asilo político a México, lo que será de vital importancia en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia. La canciller mexicana respondió en una entrevista en Radio Fórmula que simplemente no se puede, citando el principio de la inmunidad diplomática. Esto de por sí, ya en un clima tenso de las relaciones entre los dos países, revienta un mes después, cuando en la conferencia mañanera del 4 de abril, el presidente López Obrador sugirió que la violencia política del asesinato de Fernando Villavicencio fue la causa que provocó la derrota de la candidata correísta Luisa González. Era muy extraña. Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pues no ganó la candidata. Esto fue interpretado por el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa como una intervención en asuntos internos. Después de esta declaración, todo fue muy rápido. Ese mismo 4 de abril, el gobierno de Ecuador declara que a Raquel Serur, embajadora de México, persona non grata, y le da un plazo de 72 horas para abandonar el país. Al día siguiente, México emite un comunicado indicando que la medida tomada por el gobierno de Daniel Noboa es desproporcionada. En el mismo comunicado indicó que el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, el funcionario que vemos en los videos de los medios cuando irrumpieron en la embajada, se quedaría a cargo del personal. Y por último, que tras haber evaluado la petición de asilo de Jorge Glass, esta última le sería concedida al ex vicepresidente. Esa tarde se empezaron a reunir fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito y al salir la embajadora en la noche, irrumpieron en la embajada desatando el caos. La demanda y contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Esto no está pasando ni en el peor de los casos. Fueron las palabras de Roberto Canseco y que de verdad no son para menos. En la inmediatez, el presidente López Obrador ordenó a la canciller romper relaciones con Ecuador ante la transgresión del carácter inviolable de las sedes diplomáticas establecido en la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas. Para limar asperezas, el 16 de abril, Daniel Noboa dijo que invitaría a AMLO a arreglar la situación sentándose a comer un ceviche y, ¿por qué no?, unos tacos. Al día siguiente, López Obrador anunció que ya había remitido una demanda ante la Corte Internacional de Justicia pidiendo la suspensión de los derechos de Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas hasta que el país andino pida disculpas públicas aceptando que lo que hizo estuvo mal. Noboa, por su parte, dijo que México violó primero las normas internacionales, tanto de asilo político como de las convenciones anticorrupción firmadas por ambos países, justificando su actuar, diciendo que México ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes y de entregarlas a las autoridades locales, tal como lo dice el artículo 3 de la Convención Interamericana del Asilo Diplomático de 1954. Lo que no dijo Noboa es la frase contigua del mismo párrafo, que dice: salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Lo que convierte el asilo diplomático en algo claramente discrecional, especialmente tratándose de un tema tan politizado. En realidad, mismo si López Obrador mencionó el 16 de abril que la demanda había sido remitida, esta fue remitida 5 días antes, el 11 de abril. Esto es relevante, pues al día siguiente, el 12, un tribunal de Ecuador determinó que la detención de Glass fue arbitraria e ilegal, pero también ordenó que el ex vicepresidente siga detenido para cumplir las 2 sentencias pendientes. La primera audiencia. La primera audiencia tuvo lugar en La Haya. En esta, México solicitó a la Corte se le impusieran a Ecuador medidas cautelares para garantizar la salvaguarda de la embajada y de la residencia diplomática con sede en Quito, así como sus archivos, ya que tras el rompimiento de relaciones, el personal diplomático fue retirado de la misma. Ecuador, por su parte, dijo que las medidas cautelares no eran necesarias, pues dicha salvaguarda estaba siendo garantizada de manera voluntaria por el país andino. Esto lo calificó Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como una victoria para México, pues el compromiso se hizo expresamente y en récord ante la Corte Internacional de Justicia. De las reacciones internacionales. La misma noche de la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana se empezaron a escuchar los apoyos a México y las condenas al actuar de Ecuador. La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que más de 30 países, 20 de América Latina y 10 de Europa, así como 7 organismos internacionales, expresaron su apoyo para con México. Algunos tomaron medidas drásticas, como Nicaragua, que rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Otros enfatizaron la importancia de un evento de esta magnitud, como Maduro, que dijo que ni con Pinochet se atrevieron a un acto igual, y otros más expresaron su condena a un acto puntual de Ecuador y no al país como tal, como Rusia, que condenó la violación de la legación diplomática en cualquiera de sus formas y a cualquier país. E incluso también hubo aquellos que se vieron forzados a emitir declaraciones más fuertes, como Estados Unidos, que condenó el uso de la fuerza contra el personal diplomático solo después de que AMLO le reclamara la falta de solidaridad. Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos emitió una resolución condenando enérgicamente dichos actos, la cual fue aprobada por una mayoría aplastante de 29 votos a favor, 1 en contra, el de Ecuador, una ausencia de México, quien no participó para evitar prejuicios previo a la demanda de la Corte Internacional de Justicia, y una ausencia, la de El Salvador, el cual ha servido de modelo para Daniel Noboa en sus políticas de seguridad. El caso Assange. Julian Assange pidió asilo diplomático al régimen correísta de Ecuador en la Embajada de Londres en 2012, cuando el régimen cambia por el de Lenín Moreno, quien decidió romper con el movimiento correísta y adoptar políticas neoliberales. Julian es revocado de su asilo político, removido de la embajada por las fuerzas policiales británicas y extraditado a Estados Unidos posteriormente.
Recordemos que el Reino Unido no es un país signatario de las convenciones de asilo diplomático y territorial porque éstas emanan del derecho público interamericano, por lo que esto devela la importancia del principio de inmunidad diplomática, el cual en una situación en extremo similar en que Ecuador fue el país anfitrión, el Reino Unido no se atrevió a irrumpir en su embajada pese a que no es un país signatario de dicha convención, lo que en términos jurídicos, comparado con la violación de la sede diplomática de México, ahora con Ecuador como perpetrador, en donde ambos países son signatarios de la misma convención de asilo diplomático, es inconcebible que esto haya pasado, y menos por un país con una reciente experiencia similar. Es así que nos damos cuenta que los intereses políticos y la falta de sapiencia de las normas internacionales y las consecuencias de su violación pueden ser parteaguas para el futuro de la diplomacia mundial, sentando un precedente muy peligroso que puede incluso normalizar estos actos y mermar los derechos humanos, entre otros, el derecho al asilo político. Conclusión. Después de haber estudiado esta compleja crisis y conociendo el trasfondo de todos los actores, tanto nacionales como internacionales implicados, solo nos queda preguntarnos: ¿es acaso la violación a la Embajada de México un acto unilateral y aislado? ¿O hay actores tras bambalinas que también tengan intereses en sentar este precedente? No lo sé, pero estaré aquí para contarte todo lo habido y por haber. Mi nombre es Daniel Nava y esto es Politics Simple.